Isaías 66, aleluya. Y vamos a estar leyendo versículos 1 al 3, amén. Isaías capítulo 66 y vamos a estar leyendo versículos 1 al 3, aleluya. Y cuando lo tengan, si pueden contestar con un fuerte amén. Y si lo andan buscando todavía, un fuerte aleluya. Tal Isaías capítulo 66 versículos 1 al 3, amén. Amén, todavía escucho páginas moviéndose, amén. Isaiah 66 verses 1 through 3, amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre del cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron su propio camino y su alma amó sus abominaciones? Amén. Voy a pedir al pastor que ore por esta palabra. Amén. Amén. Padre amado, Padre santo, Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Padre amado, Señor. Te pedimos, Padre santo, que seas tú usando, Padre amado, Señor, a la pastora Ana María, Padre amado, para que seas tú, Padre amado, dándole, Padre amado, esa palabra, Padre amado, y que nosotros podamos, Padre amado, Señor, recibirla, Padre santo, y que caiga en tierra fértil, Padre amado, y se multiplique a 100 por una, Padre amado. Que seas tú, Padre amado, Señor, dándole, Señor, esa unción que solamente viene de ti, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. En esta mañana tuvimos el privilegio de tener a nuestra hermana Nidia, que trajo la palabra de esta mañana. Y uno de los capítulos que ella leyó en esta mañana fue Isaías 58. Y vamos a leer en versión que ella dijo que le gustó. Isaías 58, el Nuevo Traducción Viviente, que dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos por nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, le contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, opriman a sus trabajadores. Amén. Oprimen a sus trabajadores. Ahora se quiere levantar el nene. Amén. Y así mismo nos pasa, como dice en esta palabra, como decía nuestra hermana Nidia en esta mañana. Muchas veces proclamamos ayuno, proclamamos tiempo de intimidad con Dios, proclamamos que somos cristianos, que vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero nos convertimos en unos fariseos diciendo: mírame a mí que yo estoy ayunando, mírame a mí como yo estoy haciendo las cosas, mira cómo yo canto, mira cómo yo predico, mira cómo yo le doy a los huérfanos y a la viuda y hago todas estas cosas. Pero el Señor dice: ese no es el ayuno que me agrada, ese no es el ayuno que me impresiona. Decía: ¿por qué no te impresionamos? Y Él dice: hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Qué triste es eso, que el Señor dice: ni se te están dando cuenta lo que ustedes mismos están haciendo, lo que nosotros mismos estamos haciendo. Y eso otra vez nos pasa a muchos, que muchas veces estamos sirviendo en la casa del Señor, estamos supuestamente haciendo todo en el ministerio, pero hemos perdido ese primer amor, hemos perdido ese fuego que antes brillaba en nosotros, que decíamos: Señor, te anhelo,
la manera que actuamos, por las palabras dichas, por nuestro comportamiento, amén. Y por eso Dios decía, ustedes no me impresionan. Ustedes dicen que son esto y son lo otro, pero no me impresionan. Y si vamos otra vez a Isaías 66, 1 al 3, y voy a estar leyendo en versión traducción lenguaje actual, dice, el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde podrán construirme una casa? ¿Dónde podrán hacerme un lugar de descanso? Yo mismo hice toda esta cosa y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo es el pobre y el afligido que respeta mi palabra. Hoy el hermano Jorge estaba sentado en esa esquina y decía, lo que Dios demanda es la humillación. Lo que Dios demanda es gente que se rodea delante de Él y dice, Señor, yo reconozco mi fallo. Señor, yo reconozco que yo en mi humanidad, Señor, por dejarme llevar por mi propia concupiscencia, por dejarme llevar por mi carne, por dejarme llevar, Señor, por mis emociones y dejar que las emociones tomen rienda en vez de yo tomarle rienda, Señor. Ahora me humillo delante de ti. Ahora me arrepiento delante de ti, Señor. Dame, Señor, aún muéstrame, Señor, esas cosas ocultas, Dios, que a lo mejor yo ni sé, Padre Señor, que ha atesorado en mi corazón, Padre Señor, pero la única manera que lo voy a ver, Señor, y se me humillo delante de ti y busco tu rostro, Dios. Padre Señor, si ayuno esta carne, Señor, y hago menguar esta carne para que tu espíritu crezca, oh Dios, cuesta. Es algo que cuesta, porque yo no sé ustedes, pero a mí me gusta comer todo lo tan dulce, ¿verdad? Tan dulce, que si chocolate, si todo eso me encanta, y más con un café, hermano, ¿verdad? Santo, aleluya. Después de eso vamos a tomar café y pan dulce, amén. Pero nos cuesta decir a nuestra carne, mira, aplácate, porque el Señor quiere hacer grandes cosas, y si yo permito que mi carne sea el que va adelante, nos va a llevar rumbo a la perdición, amén. Y por eso en ese versículo dice, el hombre en quien yo me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra. No simplemente los pobres, no simplemente los afligidos, porque había muchos, como estábamos leyendo en el Isaías 58, que decía en el versículo 5, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento y se visten de tela áspera y se cubren de ceniza, y eso lo llevan a ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Otra vez más, lo hacían por apariencia, lo hacían para seguir una fórmula, se lo hacían para impresionar. Y el Señor decía, eso no me impresiona. No simplemente quiero que ustedes se humillan y que parecen humillados y afligidos, pero de verdad, quiero, aleluya, gente que me busca en el Espíritu en verdad, gente que anhelan estar conmigo en lo bueno y en lo malo, en toda circunstancia, aleluya. Santo Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. He's used to being rough. Amén. Y son cosas que él decía, no es simplemente quiero que ustedes aparentan. Yo de verdad quiero gente que respeta mi palabra, gente que se mete en mi palabra, gente que escudriña la palabra, amén. Y eso es lo que hemos estado haciendo los martes y los jueves, escudriñándolo, metiéndonos en la palabra de Dios. Y gracias a Dios se están viniendo más y más, amén. Porque Dios es el que añada cada día a su iglesia. Pero después decimos, Señor, yo no sé qué dice tu palabra, Señor, porque no nos estamos metiendo, amén. Seguimos con el versículo 3 que dice, pero ofrecen cereales y también la sangre, 3. Pero hay quienes sacrifican un toro y también matan a un hombre. De
degüellan una oveja y también desnucan un perro, ofrecen cereales y también la sangre de un cerdo, queman incienso y también adoran a un ídolo. A los que escogieron esos ritos detestables les encanta hacer todo esto. Yo también escogeré el sufrimiento para ellos y les traeré lo que ellos tanto temen, porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me escuchó, hicieron lo que yo no apruebo, escogieron lo que a mí me disgusta. Ustedes pueden decir palabras fuertes, eso será para el pueblo de Israel. Eso no nos aplica en el día de hoy. A lo mejor diremos eso, pero como hemos estado aprendiendo los martes y los jueves, muchas veces con nuestras actitudes estamos haciendo lo mismo. Venimos, hacemos el rito de llegar a la iglesia, a ponernos el disfraz de cristiano, a decir que estoy aquí, Señor, y que todos me ven. Pero afuera estamos matando a nuestros hermanos, con nuestras críticas, con nuestro juicio, con nuestras miradas, con criticarlos, aleluya. Estamos haciendo blasfema dentro de la iglesia porque no estamos de verdad mostrando ser imitador de Cristo. Y esto no estoy hablando que es que hay amor, amor, amor y gracia, gracia, gracia. Pero en medio de todo sí hay que mostrar amor. Sí, hay que dar gracias por lo que gracia hemos recibido, pero también hay momentos que hay que exhortar, y hoy es día de exhortar, amén. Es palabra dura porque muchas veces queremos de avivamiento, queremos ayunar, hemos declarado este mes entero, mes de ayuno, porque sabemos que el enemigo no anda durmiendo, sino que de verdad está dando y con el brazo dando y haciendo todo eso, amén. Y la iglesia dormido. La iglesia, como decía aquí en la palabra, también están ofreciendo sangre de cerdo, queman incienso y también adoran a un ídolo. Dicen, dando sacrificio de cerdo. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo. Tomamos lo corrupto y lo traemos aquí en el altar. Lo traemos aquí en la iglesia y decimos, pero es algo nuevo, es algo moderno, es otra manera de hacer las cosas y no estamos buscando el rostro ni la dirección de Dios y estamos dejando que entra lo corrupto dentro de la casa de Dios. Es tiempo de regresar a la senda antigua y lo hemos estado diciendo todo este año, que es tiempo de regresar a la senda antigua, es tiempo de escudriñar la palabra y no simplemente escudriñarlo para que podamos ponernos más sabios en la palabra, sino para aplicarlo en nuestros corazones, amén, para de verdad tenerlo escrito en las tablas de nuestros corazones. No queremos que el Señor nos diga, como Él le dijo en Mateo 23, que decía, y ese capítulo entero de 11 al 36, Él está hablando a ellos y diciendo, ay vosotros maestros de la ley y fariseos hipócritas, que devoráis las haciendas de la viuda y que para disimular pronunciáis largas oraciones. Por eso vosotros recibiráis mayor castigo. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorréis tierra y mar en busca de un prosélito, y cuando lo habéis conseguido, hacéis de él un modelo de maldad 2 veces peor que vosotros mismos! Y sigue, el 17 los llama estúpidos y ciego. ¿Qué es más importante? El oro en el templo, por el que él es jurar por el oro del templo. Y sigue llamando a los ciegos, llamando a los hipócritas. El 23 dice, ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no os preocupáis de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto último es lo que deberéis hacer, aunque sin dejar de cumplir también lo otro. O sea, el Señor mismo decía la importancia de la ley y decía, ustedes dicen que tienen la ley, dicen que están aplicando la ley, pero detrás de lo escondido están haciendo y deshaciendo, aunque
se encuentra, ahí mismo dice, serpientes, hijo de víbora, ¿cómo podéis escapar el castigo de la hiena? Porque mirad, yo voy a enviar los mensajeros. Y pueden leer todo ese capítulo donde los llama sepulcro blanqueado, que dice que parecen una copa de plata afuera, mientras por dentro siguen sucios con el producto de nuestra rapacidad y codicia. Y muchas veces andamos de esa manera, con la apariencia de cristiano, con la apariencia de un adorador, con la apariencia de todas estas cosas. Y como decía ese versículo, por dentro siguen sucios con el producto de vuestra rapacidad y codicia. Ciego, les decía. Y muchas veces estamos haciendo lo mismo. En Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, habla de los hijos de Aarón. Dice, Nadab y Abijú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. O sea, Dios le había dicho, no le había dicho que quemara ese incienso, pero a ellos le dieron la gana quemar y hacer lo que ellos querían, lo que le daba la gana, amén. Y eso muchas veces es lo que pasa. Venimos y decimos, yo voy a ofrecer al Señor lo que me da la gana, lo que me sobra, lo que no me, como decíamos esta mañana, no voy a dar, David decía, yo no voy a dar a Dios nada que no me cuesta, pero nosotros en este tiempo decimos, lo que sobra le voy a dar al Señor, lo que no me cuesta se lo voy a dar al Señor, lo que antes fue dado a los ídolos se lo voy a dar al Señor, lo que antes fue pisoteado se lo voy a dar al Señor. Y pensamos que nadie lo ve, y pensamos que nadie lo nota. Trabajamos y después venimos o decimos no voy a llegar porque estoy muy cansado, olvidando que Dios no dio ese trabajo. Decimos no voy a llegar a la iglesia porque tengo que lavar el carro nuevo, olvidando que el Señor nos dio ese carro nuevo. Decimos no voy a llegar a la iglesia porque tengo que cuidar al niño si Dios me dio ese niño. ¿Y cuántas veces hacemos eso dentro de la iglesia? Y dice que ese fuego salió y los quemó en la presencia del Señor por completo. Y así murieron ante el Señor. Versículo 3 dice, después Moisés le dijo a Aarón, este es lo que el Señor quería decir cuando dijo, a los que acercan a mí les mostraré mi santidad y a todos los israelitas les mostraré mi gloria. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos tener esa santidad de Dios. Queremos que el Señor mora en medio de nosotros. Pues tenemos que venir delante del Señor y decir, Señor, ayúdame Dios, Padre Señor, a no hacer lo que a mí me da la gana, oh Dios. Ayúdame, oh Dios, Padre Señor, a no darte las obras, Señor. Ayúdame, Padre Señor, a diariamente crucificar esta carne y los deseos de la carne, Señor, las obras de esta carne, Dios, y ayúdame a empezar a producir fruto, Dios. Pero para poder producir fruto, Señor, hay proceso, Dios. Hay que plantar las semillas, Señor. Hay que dejar que ese árbol crezca. Hay que dar seguimiento a ese árbol. Hay que quitar todo gusanito y todo animalito que quiere venir a robar los frutos de ese árbol, a traer de intoxicar ese árbol y traer muerte a ese árbol. Y cuando llega esos momentos donde el enemigo nos pone esas tentaciones en bandeja de plata o bandeja de oro, poder reconocerlo y decir, vete de aquí, Satanás, porque ay de mí si yo peco delante del Señor, ay de mí si yo gasto la herencia que el Señor me ha dado, ay de mí, aleluya, si hago lo mal delante del Señor, aleluya.
Y muchas veces no tenemos eso en cuenta y decimos, nadie va a notar. Pero a poco hay cambios dentro de nosotros. El amor fraternal que teníamos ya no lo tenemos. El gozo que teníamos, que decimos el gozo del Señor es mi fortaleza, ya no hay gozo y ha sido reemplazado con el espíritu de amargura, el espíritu de discordia, el espíritu de pleito. Decimos, Señor, quiero unción fresco, y en vez de tener ese aceite fresco, sale un aceite quemado, que cuando, no sé cuántos ustedes han cocinado con un aceite quemado, empieza a humear y da mal sabor a la comida, se tiene que botar. Y así mismo pasa cuando tratamos de entrar a la iglesia con un aceite sucio, con un aceite que ha sido recalentado y recalentado y recalentado, y decimos, nadie lo va a notar. Pero créame, el Señor lo nota. El Señor lo nota, aleluya. Decimos, Señor, ven, Señor Jesús, Maranata, Maranata, ven, Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos aceite, pero el aceite está sucia? No va a poder encender. Podemos ser esa dama, esas esposas esperando al esposo. Y ese aceite que no puede encender nada. Y el Señor dice, así no le voy a decir, entra a mi plenitud, buen y fiel siervo. En vez de decir eso, Él va a decir, apartad de mí, nunca les he conocido. Y otra vez más, corrompimos lo que antes era sagrado en la casa del Señor. Primera de Samuel 2, 12 al 17 dice, los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Elí y le decía al que presentaba la ofrenda, dame la carne que le toca el sacerdote para que yo se lo prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba, déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que te guste. Pero el sirviente le respondía, si no me lo das ahora, me lo llevaré por la fuerza. Mira el atrevimiento del pecado. Mira el atrevimiento del pecado que dice, si tú no me das lo que yo quiero de la manera que yo lo quiero, yo voy a tomarlo de mi fuerza. Cuando permitimos que el enemigo opera dentro de nosotros, donde hemos perdido el temor a Dios, empezamos a odiar todo lo que están operando bajo la unción de Dios. Empezamos a decir, mira, no voy a quitar esta profeta, este líder, esta adoradora a la fuerza. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que me dé la gana. Y eso es lo que decía, yo me lo llevaré por la fuerza. Eso es lo que hace el diablo. El Señor toca la puerta y espera que nosotros la abramos. Pero el diablo entra y lo toma con fuerza. A él no le importa. Especialmente cuando ya nosotros hemos abierto puertas, grietas al enemigo. El hermano Jorge, yo creo que fue el que lo decía el jueves. Decimos, no hay entrada, pero hemos abierto una grieta y después andamos preguntando, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué se está haciendo mi casa en pedazos? ¿Por qué hay tanto pelea? ¿Por qué hay tanta tristeza? ¿Por qué me siento de esta manera? Si hemos dado cabida al mismo enemigo. Y después él se siente dueño que puede entrar a la fuerza para llevárselo. Seguimos. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que secaba era para los hijos de Elí. En vez de dar a Dios lo que le pertenecía a Dios,
En vez de sacrificar y permitir que el pueblo de Dios sacrificara lo que era para el Señor, ellos empezaban a decir: yo merezco ese sacrificio, yo merezco esa grosura que se ha de quemar, yo merezco que me miren a mí, yo merezco que a mí me enaltecen y que vean todo lo que yo he hecho con mi poderosa mano, cuando en la realidad no hemos hecho nada. Nosotros simplemente somos siervos y que el Señor está operando dentro de nosotros. Regresamos a Salmo 62:11, que dice: una vez ha hablado Dios y 2 veces he escuchado esto, que de Dios es el poder, no del hombre, no de la mujer, no del rey de este siglo, no del diablo, sino de Dios es el poder. Pero llega un momento donde nosotros empezamos a vanagloriarnos y decir: soy yo el que merezco el round of applause. Soy yo el que merezco que me vengan a ver a mí. Cuando la realidad es que nosotros somos nada sino un simple barro en las manos del alfarero. Que un día estamos y el próximo día no estamos. Amén. Hay que tener mucho cuidado, porque la palabra dice: mira, el que se cree firme, mira que no caiga. O sea, en este caminar diariamente hay que decir: Señor, alíñame de nuevo, Señor. Ayúdame, Señor, a no vanagloriarme, Señor. Ayúdame, Señor, a no orgullosarme, Señor. Ayúdame, Señor, que cuando yo siento, Señor, que soy demasiado muy grande, Dios, cuando siento que yo soy más grande que todo el mundo, Señor, humíllame. Y uno puede decir: yo no quiero esa oración. Pero si somos cristianos, si somos de verdad imitadores de Cristo, o queriendo ser imitadores de Cristo, si queremos de verdad ser coherederos con Cristo, hay que decir eso al Señor: Señor, humíllame. Señor, cuando yo me siento que mi carne se está levantando, Señor, hazme, Padre, Señor, pon algo en mí, Señor, para poder, Señor, regresar mi cabeza en polvo y reconocer, Señor, que tú me hiciste y no yo a mí misma, Señor. Ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. Y sigue y dice en el versículo 22, dice: pero Elí ya era muy viejo. Cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con las israelitas, los llamó y les dijo: ¿por qué se comportan así? Y la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien puede defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Muchos puntos en esa sección de versículos. Dice que el profeta Elí ya estaba viejo. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos envejecemos espiritualmente? Y no estoy hablando de edad. No estoy hablando de edad. Una de las cosas que hablábamos el martes, hablábamos acerca de ser cristiano inmaduro, al después madurarse. Y después dijimos: hay que tener cuidado, y después de maduro no nos comenzamos a ser podridos. Eso pasa también dentro de la iglesia de Dios. Empezamos a pudrirnos sentados en la casa de Dios, no por falta de enseñanza, no por falta de líderes con visión, pero por falta de nosotros mismos no profundizar en la palabra y aplicar esa palabra dentro de nuestra vida. Y después queremos echar la culpa a la iglesia, queremos echar la culpa a los líderes, queremos echar la culpa a los pastores, y no nos miramos hacia nosotros mismos a decir: ¿en qué yo he fallado? ¿En qué yo he permitido que mi espíritu se enfriara? ¡Aleluya! Elí dice en esa porción que ya era muy viejo y otros tenían que venir a contarlo lo que estaba moviendo dentro de su casa. Hay que tener mucho cuidado que nos pongamos ciegos dentro de nuestra propia casa y no vemos lo
lo que se está pasando en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hay que decir a Dios diariamente: Señor, abre mis ojos espirituales para poder notar, Señor. No sea que otros vengan a contarme. Yo me acuerdo bien, I remember really well, que mi mamá me decía: ay de mí si Dios me reclama como reclamó a Elí, dejando que mi hija se pare en el altar cuando no debe pararse. Y ella me sentaba rapiditamente. Y muchas veces porque son talentosos, muchas veces porque tienen las palabras bonitas, muchas veces porque dicen que son los nietos de Jesucristo o de Dios, amén, no estamos dispuestos a decir a la persona: tú estás mal, siéntate. Tú estás mal, no puedes hacer esto en este momento. Y como dice el pastor, es verdad que todos somos pecadores, todos. El único que no es pecador es Malaquías, porque él no tiene reconocimiento de nada de eso todavía, aunque sí da actitud, amén, pero eso no es pecado todavía, amén, después se convierte en pecado, amén. Pero todos nosotros somos pecadores, todos. Ay de nosotros si empezamos we lose that sensitivity contra nuestro propio pecado. Ya ese pecado que nos molestaba, que nos irritaba, que decía yo no lo puedo hacer, después se convierte en algo diariamente y decimos que está bien. Lo convertimos a decir: ya eso no es pecado, está bien, ya es costumbre nuestro. Ay de nosotros si permitimos eso. Y dice que finalmente Elí supo lo que estaba pasando en su casa, trató de poner orden, pero sus hijos no le escucharon. Decidieron a seguir haciendo lo que les daba la gana. Seguimos en el versículo 27. Dice: entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor, no me revelé ciertamente la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un por delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordando con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Regresamos al comienzo del 29. ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y hoy en día todavía lo hacemos. Hoy no se leó, pero a veces cuando estamos haciendo lo de Santa Cena, hablamos en 1 de Corintios, donde dice que de manera que cualquiera que comiera esta pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y después podemos comer del pan y de la copa. Amén. Pero muchas veces no nos probamos. Muchas veces decimos, como nadie sabe, voy a hacer lo que me da la gana. Una de las cosas que la hermana Evelyn ha dicho, ella dice: a mí no me importa si me critican por yo no tomar la Santa Cena y si todos me ven, pero si yo sé que hay algo dentro de mí, no lo voy a hacer. Lo has dicho, ¿verdad, Evelyn? Muchas veces lo ha dicho. Y ella dice: ay de mí si yo voy a comer de esta pan o beber de esta copa indignamente. Después vamos a ver cómo en Hebreos lo repiten de nuevo. Pero el Señor le dijo a él: estás pisoteando mi sacrificio, estás pisoteando la ofrenda que yo he mandado. Estás dando honra mejor al hombre que Dios mismo. Y otra vez más hacemos eso. Por no enojar a los hermanos, por no enojar a esa persona porque ay, se van a ir, por no enojar y perder amistades. Decimos: no lo voy a decir. Pero cuando Dios reclama,
cuando Dios reclama, como decía en ese mismo versículo donde leíamos, dice, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien puede defenderlo. Si nosotros seguimos rumbo en este camino, haciendo lo que nos da la gana, en vez de verdad decir y ponerlo a los pies de Cristo y decir, Señor, consume con tu fuego lo que hay en mí, lo que yo estoy permitiendo, ay de nosotros, porque dice, pero si alguien ofende a Dios, no hay quien puede defenderlo. Ay de nosotros si nosotros nos convertimos en esos que ofenden al Señor. Y sigue ese versículo hablando en el versículo 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que menosprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pasar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Y seguía en la porción. Pero él dice, yo honro a los que me honran. Amén. Yo honro los que me honran. Queremos ver la grandeza de Dios. Queremos ver las promesas cumplidas, no simplemente en nuestra vida, pero en las generaciones que vienen. Hay que honrar a Dios para ser honrado. No sea que hagamos cosas donde Él dice, yo voy a menospreciar y serán tenidos en poco. Donde Él dice, yo cortaré esa casa. Sigue, pero todos los que han nacido en tu casa morirán y en la flor de la juventud. Imagínate si Dios daba ese mismo juicio hoy en día en nuestras casas por desobedecerme, por pisotear lo que yo había mandado a hacer sagrado. Y dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera y él andará siempre delante de un ungido. No se creen simplemente porque un día tú eres el nene lindo de Dios que siempre vas a estar en ese lugar. Porque cada candelario que no está haciendo lo que se tiene que hacer, mira, el Señor pasó por ciertos lugares y había un árbol que no estaba produciendo fruto y Él dijo, si yo regreso a aquel día y no haya fruto, lo voy a mandar a cortar. Y eso fue lo que pasó. Él vino y declaró muerte sobre ese árbol porque no estaba produciendo fruto. O sea, si llega un momento en nuestra vida donde ya no estamos produciendo fruto, donde lo que estamos obrando más son las obras de la carne, donde estamos siendo más hijos de diablo que hijos de Dios, el Señor nos puede quitar el reinado, nos puede quitar, cortar nuestra vida, nuestra juventud, nuestro vejez en cualquier tiempo, por nosotros no alinearnos donde debemos estar alineados. Y después podemos entrar en Hebreo, que habla acerca de Jesús ser el sumo sacerdote, que era el santo sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores, el puesto más alto que el cielo. Y no voy a entrar en todo lo de Hebreo porque lo hemos estado estudiando. Ya estamos en Hebreo 10. Amén. Pero en Hebreos 7 y 8 habla de la importancia de Jesús venir y ser ese sumo sacerdote. Que antes los sacerdotes venían, y ya hablamos de dos diferentes sacerdotes, los hijos de Aarón y los hijos de Eli, que estaban siendo unos desgraciados delante del Señor. Y por eso tenía que venir otro sumo sacerdote mejor, perfecto, sin mancha, sin pecado, para morir por nosotros, para ser sacrificado en esa cruz y de una sola hecho poder limpiarnos completito. Pero otra vez más, aunque Él nos limpió completamente en ese momento, otra vez más en Hebreos, en capítulo 10, que vamos a tocar después, dice en Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a empezar, versículo 10 al 18.
Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirme al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta. Y dice: no me acordaré más de sus pecados y sus maldades. Pero si vamos al 19, sigue hablando del nuevo camino, del nuevo pacto, a través del velo, que es el cuerpo mismo de Cristo. Pero dice en el 22 que hay que acercarnos a Dios con corazón sincero y agua pura. Hay que mantenernos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe en que profesamos. O sea, si estamos profesando ser cristianos y estar caminando en la fe, hay que mantenernos firmes. Hay que buscar y ayudarnos unos a los otros. Hay que seguir congregándonos, no como aquellos tienen en costumbre. Pero si buscamos el 26 al 31 dice: pero si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hablamos que hebreo es del nuevo pacto, que es de gracia, que es de amor, que es de misericordia. Pero ahí en el 26 dice: pero si sigues pecando, ese sacrificio ya no queda para el pecado. Porque sabiendo hacer el bien y no hacerlo, se convierte en pecado. 27. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento también habla que va a haber consecuencias por nosotros involucrarnos en pecado, en nosotros revolcarnos en pecado después de ser limpios. Después que una vez Dios vino a nosotros y nos selló con el Espíritu Santo, podemos perder la salvación, podemos perder eso que una vez brillaba dentro de nosotros. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios? Regresamos, como decía Isaías, acerca de pisotear al sacrificio. Y aquí él está diciendo: no es ningún sacrificio que están pisoteando, sino a mí mismo, a Cristo, que están pisoteando y desprecian su sangre. Lo que insultan al Espíritu de Dios que los ama, esa sangre es la confirma la alianza y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia y yo pagaré. Pero ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Cuando nosotros actuamos acerca de nuestra propia concupiscencia, haciendo lo que nos da la gana, hay de nosotros caer en las manos del Dios viviente. Ay de nosotros caer en esas manos por blasfemar el Espíritu Santo. Ay de nosotros en caer en las manos de Dios por contaminar el altar, que una vez fue sagrada, pero estamos haciendo sacrificio ajeno. Estamos trayendo hasta un cerdo mismo encima del altar. Y ese es el tema de esta prédica en el día de hoy. Se llama, aleluya, puercos en el altar. Puercos en el altar. Un animal que se consideraba un animal sucio, un animal corrompido, un animal que decía que no lo comáis, porque si lo comáis tú también vas a ser corrupto, tú también no vas a poder llegar. Pero venimos trayendo ese anatema a la casa del Señor. Y podemos leer otra vez en Isaías 66. Pero no lo voy a leer porque se nos termina el tiempo. Ya he estado aquí por no sé cuánto tiempo. La hermana Nidia hizo una cara. Sé que he estado aquí por bastante tiempo. Amén. Pero les quiero darme un history lesson rapidito. Y yo lo busqué. Amén. Que el periodo
entre el libro de Malaquías y en el libro del Nuevo Testamento sabemos que hay 400 años de silencio, donde el Señor no hablaba a los profetas. Y ese periodo se llama el periodo intertestamentario, que generalmente se refiere al lapso del tiempo entre las finales escrituras. Durante esos tiempos, 400 años de silencio, ocurrieron muchos desarrollos políticos, culturales y religiosos significativos que influyeron profundamente en el contexto en que nació Jesús. Cuando yo estaba haciendo mi research, dice Israel, y perdón que en esta sección lo voy a leer, porque I want us to grasp it. Dice, Israel estaba bajo el control del imperio persa aproximadamente entre el 539 y 332 AC. After Christ. Before Christ. Las persas permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia. Incluso se les permitió reconstruir y adorar en el templo. Y eso se encuentra en 2 de Crónicas 36, 22 al 23 y también en Esdras 1, 1 al 4. Este periodo de tiempo incluyó los últimos 100 años del periodo del Antiguo Testamento y aproximadamente los primeros 100 años del periodo intertestamentario. Este tiempo de relativa paz y satisfacción fue solo la calma antes de la tormenta. Durante este periodo, Alexander the Great derrotó a Darío de Persia, llevando el dominio griego al mundo. Alex the Great fue estudiante de Aristóteles y estaba bien educado en la filosofía y en la política griega. Alejandro exigió que la cultura griega se promoviera en todas las tierras que conquistaba. Como resultado, el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta. Gracias. La mayoría de las referencias del Nuevo Testamento a la escritura del Antiguo Testamento utilizan la redacción de la Septuaginta. Y Alejandro se permitió la libertad religiosa para los judíos, aunque aún promovía fuertemente los estilos de vida griegos. Esto no fue un buen acontecimiento para Israel, ya que la cultura griega era muy mundana, humanista y impía. O sea, esa influencia griega entró dentro de la iglesia, dentro del sinagoga, dentro de lo que hacían los judíos. Pero después se murió Alex the Great. Judea fue gobernado por una serie de sucesores, culminando en el rey seleucida Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un rey griego del rey seleucida que reinó sobre Siria desde el 175 hasta el 164. Es famoso por haber estado a punto de conquistar Egipto y por su brutal destrucción de los judíos, lo que precipitó la revuelta de los macabeos. Antíoco Epifanes fue un gobernante despiadado y a menudo caprichoso. Su nombre correcto es Antíoco IV, pero asumió el título de Epifanes, que significa ilustre o Dios manifiesto. Sin embargo, su comportamiento extraño y blasfemo le valió otro apodo entre los judíos, Epimanes, que significa loco. Y aquí es donde quiero entrar. Dice, Antíoco hizo mucho más que negar la libertad religiosa de los judíos. El conflicto más famoso relacionado con Antíoco Epifanes es la revuelta de los macabeos. Durante este periodo de la historia existían dos facciones dentro del judaísmo: los helenistas, que habían aceptado las prácticas paganas y la cultura griega, y los tradicionalistas, que eran fieles a la ley de Moisés y a las viejas costumbres. Supuestamente, para evitar una guerra civil entre estas dos facciones, Antíoco emitió un decreto prohibiendo los ritos y el culto judío, ordenando a los judíos adorar a Zeus en lugar de Yahweh. No solo intentaba helenizar a los judíos, sino eliminar totalmente todas las trazas de la cultura judía.
Por supuesto, los judíos se rebelaron contra su decreto. Después, en un acto de descarada falta de respeto, Antíoco asaltó el templo de Jerusalén, robó su tesoro, erigió un altar a Sus y sacrificó cerdos en el altar, y con ese mismo sangre de cerdo empezó a exprimir sobre la Torá y sobre todos los altares y todo el lugar santísimo. Y uno puede decir, eso pasó miles de años atrás. Pero una vez más leemos en Isaías donde el Señor decía, me están trayendo sangre de cerdo dentro de mi casa. Están permitiendo traer los corruptos, traer los contaminados dentro de mi casa. Pero dice en la historia que cuando esto pasó, y él no solo hizo eso, sino empezó a matar a gran número de los judíos, empezó a ponerlos como esclavos, empezó a decir que no se podían circuncidar porque los castigaba por la muerte. Estaba tratando de romper todo lo que los alineaba con el Señor. Pero dice que llegó un hombre, líder de los judíos, que dice, no, esto no viene de Dios, hay que hacer limpieza. Y dice, a través de 3 años hubo guerra, hubo violencia y hubo conflictos internos durante esa revuelta de los macabeos, hasta que finalmente pudieron sacar a Antíoco delante de esa área. Y pudieron reconstruir de nuevo el templo y sagradar y poner santo otra vez lo que estaba contaminado. 3 años los tomó hacer esto. 3 años. El Señor dice la palabra que Él murió y resucitó en 3 días. Y cuando Él hablaba acerca de la resurrección, Él decía, yo mismo voy a construir el templo nuevo. El templo será destruido y será levantado de nuevo. Pero regresamos a esta porción que dice en nuestra historia que permitieron el sacrificio de cerdo. Pero habían aquellos que dijeron, en nuestra iglesia no, en nuestro templo no, en el altar que antes era sagrado no. Vamos a levantarnos y vamos a declarar guerra y vamos a destruir ese rey que ha venido del mismo infierno a traer contaminación dentro de la iglesia, a traer todo corrupto dentro de la iglesia, y vamos a levantarnos de nuevo y vamos a hacer una iglesia, un templo nuevo delante del Señor. Los judíos celebran la celebración de Hanukkah, que también es conocido como las fiestas de luces. Y esta es una conmemoración de eso mismo, de cómo ellos sacaron a este rey malvado, este rey que quería contaminar el templo, que quería destruir a los judíos. Y dice que después de ese revuelto encontraron un pequeño frasco de aceite que no había sido todavía profanada. Y con ese poquito de aceite encendieron el menora, y el menora duró por 8 días. Por eso se celebra Hanukkah. Y una de las cosas que para mí fue bien interesante cuando yo estaba haciendo este research, decía que el número 8, o sea que el Señor permitió que ese aceite pudiese ser fresco, pudiese alumbrar por 8 días, era un señal que simboliza la circuncisión del corazón a través de Cristo y la recepción del Espíritu Santo. Porque dice que al 8º día traían los niños para ser circuncidados. En Romanos 2, 28 al 29 dicen, ¿no creen que ustedes son judíos solo porque viven como judíos y porque están circuncidados? Los verdaderos judíos son los que obedecen a Dios y no a las leyes humanas. A judíos así Dios los acepta, aunque la gente los rechace. O sea, en este tiempo, todo lo que nosotros hemos permitido entrar a la casa del Señor, todo lo que hemos permitido entrar en nuestros hogares, todo lo que hemos permitido entrar en nuestros corazones, nos tenemos que levantar de nuevo y decir, yo no voy a permitir que esto corrupto, que esto contaminado sea lo que quema en mi altar. No voy a permitir que fuego extraña sea elevado. Yo voy
mucho cuidado que no estemos dejando entrar los puercos en nuestro altar, en nuestros corazones, aquí dentro de la iglesia. Podemos entrar de nuevo otra vez en Hebreo y no lo voy a hacer. Pero sí voy a decir, como dice la palabra, el que esté limpio, límpiese más. Cada uno de nosotros hay que hacer ese PNCS, como dicen los militares, y chequearlo, Señor. ¿Qué amistades he permitido que dañan mi relación contigo? ¿Qué conversaciones he entretenido que me han anestesiado el oído que ya no puedo escuchar tu voz? ¿Qué canciones estoy cantando que ya no hay alabanza y adoración que sale de mis labios? ¿Qué negatividad estoy permitiendo que toma raíces en mi corazón, que ya no estoy viendo la gratitud hacia ti, Señor? ¿Qué estoy permitiendo, Señor, que ensucie ese aceite que una vez fue machucada para ser presencia del Señor? Unos meses atrás yo vi esta foto en Facebook y lo voy a poner rapidito. Unos meses atrás vi esta foto y voy a ver si me permite stream it. Y habla acerca de eso mismo. Habla acerca del sacrificio del cuerpo en el altar del Señor por el rey Antíoco. Y durante toda esta semana que hemos estado aprendiendo acerca de Hebreo, acerca del nuevo pacto y del viejo pacto, y yo vi estos meses atrás que lo tuve que buscar de nuevo, me vino este retrato y por eso yo dije cuerpos en el altar. Esta foto estaba en Facebook y en esa foto había esto que leía: ¿qué estamos trayendo nosotros al altar? Hoy muchos se atreven a subir al altar sin temor de Dios, sin pureza, sin verdad, sin arrepentimiento. Se suben con pecados ocultos, con tratos sucios, con ego disfrazado de unción, con mensajes reciclados para aplausos, no para transformación. No son Antíoco, pero hacen lo mismo. Profanan lo que es santo. Y lo peor, se aplaude el talento aunque el carácter está podrido. Se celebra la popularidad aunque no haya santidad. Le llaman ministerio a lo que Dios nunca llamó. Y siguen sacrificando cerdos en el altar mientras esperan fuego del cielo. Pero el fuego de Dios no desciende sobre lo impuro, al menos que sea para quemarlo. Dios no se mezcla con lo que tú toleras. El altar no es un escenario, es un lugar de muerte. Y si no estamos dispuestos a morir al pecado, no tenemos nada que hacer ahí arriba. Dios no necesita más espectáculos, necesita sacrificio vivo. No más luces, sino lágrimas. No más performance, sino obediencia. No más pantomimas religiosas, sino hombres y mujeres que tiemblan ante su palabra. Esto es un llamado de arrepentimiento, porque si no limpiamos nuestro altar, Dios lo hará. Y cuando Él limpia, no pide permiso. ¡Ay de vosotros, hipócritas, que limpiáis por de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia! Iglesia, Cristo quiere. Lo leo para que no diga que yo me lo robé. Pero ese fue un foto ahí en Facebook y durante todos estos meses que hemos estado hablando de Hebreo, me vino a la mente. El Señor vino a traer nuevo pacto, en morir en la cruz por cada uno de nosotros.
necesidad de ningún sacrificio porque ya Dios lo hizo. Y aunque Dios ya Jesús lo hizo, ese versículo que leímos decía, ay de nosotros si pisoteamos ese sacrificio. Pero vamos a llevarlo un poco más. Ay de nosotros si decidimos, yo mismo voy a hacer mi propio sacrificio y traemos un cuerpo contaminado a contaminar el altar del Señor. ¿Amén? Vamos a ponernos aquí. Ay de nosotros si somos nosotros el que contaminamos el altar del Señor. Hermanos, el altar siempre está abierto.